Y como ya lo habíamos anunciado, a partir del día de hoy comenzamos con estas mesas de análisis rumbo a estas próximas elecciones, a efectuarse el 1 de julio, y para lo cual pues nos rodeamos de gente especializada para que nos dé su punto de vista sobre algunos temas que a usted le interesan, por supuesto, y que son fundamentales para la toma de decisiones. Me da muchísimo gusto y le agradezco infinitamente al panel que el día de hoy me acompaña. Le doy la bienvenida al licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Él es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, es licenciado en Derecho y tiene una maestría en procesos e instituciones electorales, además de muchas otras preparaciones. Bienvenido, licenciado. Bueno, muy buenos días, muy amable por invitarnos a este espacio y un gusto compartirlo con destacadas personalidades. Gracias y estaremos siempre a la orden y más en estos tiempos de ruido electoral. Por supuesto. También le damos la bienvenida al doctor en Ciencia Política, profesor de Comunicación, además miembro del Consejo Editorial de la revista Etcétera. Él es Sergio Octavio Contreras. Bienvenido, doctor. Pedro, muchas gracias y bueno, un saludo a todo el auditorio. Estaremos abordando también desde esa perspectiva los temas electorales. Y bueno, usted lo conoce, él tiene todos los años colaborando con nosotros desde ese punto de vista financiero, al maestro Víctor Hugo Galicia Soto. Él nos acompaña como con ese punto de vista de números, que luego, maestro, es difícil de entender, pero usted nos pone ahí las cosas en claro, ¿no? Y ahora tenemos aquí a personajes que nos pueden aclarar varias cosas. Así es. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y buenos días al auditorio. Bueno, indiscutiblemente interesante y gracias también por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por atender el llamado. Y vamos a iniciar. Justamente hay muchos términos, licenciado, que luego la ciudadanía se nos confunde. Las precampañas, la intercampaña, la campaña. Ya dos de ellas ya han transcurrido, estamos a punto de iniciar las campañas y es el tema que nos va a ocupar esta mañana. Platíquenos, por ejemplo, en el tema próximo, que ya incluso pudimos observar que durante el fin de semana llevaron sus peticiones para registro los candidatos presidenciales, también senadores. ¿Cómo va este proceso? Bueno, está muy avanzado ya el proceso electoral, lo has comentado, Pedro. Desahogamos un periodo previo que fue de las precampañas, que es el momento, es el periodo dentro del cual los partidos políticos, coaliciones, definen a sus candidatos. Son procesos internos, propiamente internos de los partidos políticos para definir candidaturas. Luego viene un que hemos llamado intercampaña, porque no es ni precampaña, no es campaña, es el inter, en lo que se acomoda la definición de los partidos políticos, integran sus expedientes y estamos concluyendo, el día de ayer concluimos el periodo de registro de candidatos. Justo el día de ayer, 18 de marzo, cerramos el plazo para registro de candidatos de las elecciones federales. Al día de ayer tuvimos ya los registros, al menos la solicitud de registros de quienes pretenden ser candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Tenemos ya los registros o la solicitud de registro de quienes pretenden una senaduría y las diputaciones federales. Las tres coaliciones de manera puntual asistieron al INE a solicitar el registro de sus candidatos. Con esto haremos una revisión con los expedientes que nos han entregado hasta el día de ayer, haremos una revisión de que quienes son postulados cumplan con los requisitos de elegibilidad, para no tener sorpresas luego después de las votaciones. Hacemos una revisión de los requisitos de elegibilidad y a más tardar el día 29 de marzo, el INE declara la procedencia o aprueba las candidaturas que resulten viables, que resulten procedentes, y a partir del 30, justo el 30 de marzo, inician las campañas. Serán 90 días de campaña, del 30 de marzo al día 27 de junio de este 2018. El miércoles previo a la jornada electoral se suspende toda propaganda, toda publicidad político-electoral, debe estar suspendida en todos los medios. Claro. Y cuando hablamos de todos los medios, son todos los medios, incluyendo las redes sociales. Hasta el miércoles previo a la jornada habrá campaña y ya será jueves, viernes, sábado. Previo a la jornada le llamamos nosotros el periodo de reflexión, ¿no? Ya el silencio, ¿verdad? Ya el ciudadano escuchó a los candidatos, escuchó las posturas, lo que sea que le digan, pero ya los escuchó. Y el domingo tomará la decisión. El domingo 1 de julio, pues ya es el llamado para que todos los ciudadanos vayamos a las urnas. Claro. A quien le toque ser funcionario de casilla, instalar la casilla desde las 7:30 de la mañana para arrancar la votación a las 8 de la mañana.
Quien no esté en función de la casilla, pues tal vez sea representante de partido, observador electoral, o al menos tendrá que ir a votar el día 1 de julio. Y además de votar, lo que le estamos pidiendo al ciudadano es que se mantenga alerta, que se mantenga despierto. La jornada del 1 de julio será larga, será una jornada que nos llevará tiempo. No es de medianoche, seguramente de madrugada, cuando tengamos ya resultados firmes. Si bien habrá un conteo rápido a las 11 de la noche, los resultados del PREP estarán dándose de manera muy firme por ahí de las 3 de la mañana. Entonces es una larga espera y le pedimos al ciudadano que se mantenga despierto. Veíamos ahí en pantalla pues todos los cargos que están justamente por elegirse. Es un proceso complicado, muy grande para nuestro país, y la pregunta va directa. ¿El instituto está preparado para enfrentar este tipo de elecciones en nuestro país? Bueno, Pedro, tenemos ya más de 25 años haciendo elecciones. Desde luego que se ha dicho, se comenta, se dice que esta es la elección más grande de la historia de México. Por condiciones naturales u ordinarias, pues es la más grande, porque cada vez es más el padrón electoral, son más las casillas que instalamos, son más ciudadanos que van a las urnas. Por consiguiente, cada elección siempre es más monumental, más numerosa que la anterior. La del 18 lleva un agregado, la elección es la elección federal, y además 30 entidades del país van a elecciones, es decir, es una elección nacional, prácticamente nacional. Solamente 2 entidades tienen elección solo federal, que es Baja California y Nayarit. El resto del país, todos vamos a elección federal y elecciones locales, en al menos 9 entidades hay de gobernador. Por eso es que es un poco más compleja. Pero ya desde los años 90, inclusive hasta 2003, habíamos hecho elecciones con casilla única, y en una casilla más reducida que la de ahora. Ahora tendremos 6 funcionarios en cada casilla. Hasta 2003 habíamos tenido solo 4 funcionarios, los ordinarios que conocemos. Ahora hay un mayor número de funcionarios, que desde luego también implica más trabajo, pero el INE está preparado. Más dinero, desde luego. Es otra de las cosas que quiero que me apoye, maestro, que nos explique también el doctor. Pues hay mucho dinero de por medio. Las elecciones nos cuestan muy caras. Al final, pues la gente siempre termina inconforme con todas las decisiones que se llegan a tomar en las urnas. ¿Y cuánto nos está costando, por ejemplo, aquí les pido su colaboración, este periodo a los mexicanos? Así es, en el 2012 costaron 22.928 millones de pesos. Para este 2018 se pretenden invertir 28.022.5 millones de pesos. Es un incremento de casi 5.094.3 millones de pesos más en esta ocasión. ¿Eso por qué, licenciado? Para que nos expliquen. Traemos un gasto operativo ordinario del Instituto Nacional Electoral que está en el orden de los 9.700 millones de pesos. Ese es gasto ordinario. El gasto corriente. El gasto corriente, por decirlo así. Del proceso electoral se tienen proyectados 7.144 millones. 7.144 millones son específicamente los que se destinan al operativo del proceso electoral. Hay 6.788 millones, que es el financiamiento de los partidos políticos. Es como ir al súper, ¿no? Vas comprando y al final ya sale el carro lleno, ya no sabes qué es lo que salió caro, pero realmente la acumulación de conceptos de gasto es lo que no lo hace caro. Pero el operativo de la elección, el proceso electoral en sí, se reduce a 7.144 millones, y les doy 2 datos que no lo hacen caro. La documentación y materiales electorales, tan solo documentación y material, tiene un costo cercano a los 3.000 millones de pesos. Estamos comprando 2.080 toneladas de papel seguridad para imprimir cerca de 300 millones de boletas. Hay 88 millones de electores, por 3 hay que hacer 3 boletas por elector, más algunas excedentes para los representantes de partido que van a casilla, cerca de 3.000 millones de pesos. Hemos contratado 45,000 capacitadores y supervisores durante 5 meses. Estarán con nosotros 5 meses. Cada uno de ellos percibe promedio su salario más gastos de campo, porque es actividad de campo, un promedio de 10,000 pesos por mes. Entonces, cuenten ustedes 45,000 por 10,000 por 5 meses, nos da poco más de 2.250 millones de pesos. Entonces, el gasto operativo fuerte tiene que ver con documentación, material electoral
y el gasto de nuestros capacitadores asistentes. Y luego, desde luego, el financiamiento de los partidos, que también es otra cantidad Que es el que más considerable. cuestiona a la gente, ¿eh? O sea, es el sí que más, Sí, pega, ¿no? así, Digo, en el perfecto. caso de lo merecen, no lo merecen, se utiliza bien o no se utilizan. En ese sentido, yo tengo una pregunta. Bueno, acabamos de terminar el periodo de precampañas hace algunas semanas, en el cual, específicamente en el caso de los aspirantes a la presidencia, pues es más que evidente que poca precampaña se hizo. Es decir, esos candidatos ya de alguna u otra manera estaban como únicos de las coaliciones. Entonces luego la ciudadanía cuestiona porque hay una partida específica para la promoción dentro de las precampañas de personajes que incluso, ya sabemos quién, lleva muchos años haciendo campaña, precampaña o como le llamen. Estos vacíos en la ley, licenciado, ¿cómo los puede permitir el INE? ¿Cómo los explica la ciudadanía? Bueno, son vacíos que se pueden llenar siempre. Y a veces si están llenos, luego hay alguien que los vacía. Y luego, de todas y maneras. luego ahí Sí. empiezan las inconformidades. Sí, lo Digo, yo sé cierto- que usted no la hizo, ni usted lo permite, pero sí es algo que le incomoda a la gente. Lo cierto es que traemos un histórico complejo. Antes de regular precampañas, había personajes que igual duraban años en precampaña, pero como no estaba regulada la precampaña, no la fiscalizábamos. Claro. Ahora al menos hay la ventaja de que fiscalizamos y aseguramos hasta donde sea posible que no sea el dinero público el que va a hacer las precampañas, como fueron previo a 2000. Pero al fin, están reguladas precampañas, fiscalizamos. Lo que podría decirles, más allá de si es mucho o es poco el dinero, es que cada peso del proceso electoral, cada peso está fiscalizado, está controlado. Hay un control absoluto del gasto en el proceso electoral. Creo que eso es lo relevante. El problema del dinero público, sobre todo, es donde no hay control. Claro. Donde no hay control no sabemos ni cuánto se ingresa, ni en qué se gasta, si sobró o faltó. La fortuna de este financiamiento, que siendo público deja huella, es 100% fiscalizable y es absolutamente aplicado en lo que es. Y si es mucho o si es poco, inclusive el dinero de los partidos, algo que a favor de los partidos debemos decir, es dinero que reciben aquí, se lo gastan aquí, no es dinero que sale del territorio nacional a los llamados paraísos fiscales u otros tipos de inversiones, no es como la fuga de dinero que generan los eventos como la estafa maestra, por decir solo a una, es dinero que se queda aquí, se gasta aquí y genera un producto dentro del territorio nacional. Pero, a ver, en ese sentido, Arnoldo, cuando vienen las... cuando vienen los, cuando vienen los castigos hacia los partidos políticos, la gente nos cuestionamos. A ver, hoy se castigó al partido X, oye, con una multa que para cualquier empresa representaría una merma. En este caso a los partidos políticos, claro, y a los partidos políticos se les castiga y no hay merma. Entonces, ahí el ciudadano nos preguntamos, ¿qué sucede pues con ese dinero, aunque sea público y aunque se quede en la entidad o en el país? Bueno, desde luego que si hay una merma al ingreso de los partidos políticos, y ese dinero, todo el dinero proveniente de las multas que se aplican a los partidos por incumplimiento, sobre todo en el ejercicio y registro del gasto, ingreso, registro y control del gasto. Si hay irregularidades, hay multas. Y lo que debemos festejar es que el dinero de estas multas va al CONACYT. Creo que CONACYT recibe más dinero del INE que del presupuesto federal. O sea, las multas de los partidos van al CONACYT. Creo que es un fin. Ese es justamente lo que el ciudadano necesitamos saber, ¿verdad? Claro, ¿dónde se va ese dinero? Porque si no, después no entendemos. Se están multando, se está mermando el recurso de los partidos, pero ¿a dónde se destina ese dinero? Hay dos ingresos ahí de multas, las de partidos, y ahora como el INE revisa eventos no solo de partidos populares, que traen financiamiento debido o indebido a los partidos, cuando el multado es un ente distinto a los partidos políticos, que el ingreso es mucho menor, esos dineros se destinan en específico a la operación de los módulos de atención ciudadana. Ese dinero proveniente de multas de entes distintos a partidos va al mejoramiento de los módulos. Si ustedes hacen una revisión de los módulos hace 5 años a los de ahora, hemos modificado la imagen institucional y creo que hemos mejorado el servicio. Y las multas de partidos van al CONACYT. Entonces creo que sí, si hacemos una revisión, van a ver que la cantidad que le invierte el gobierno federal a CONACYT o el presupuesto federal, pues no es mucha la diferencia a lo que se aporta ahora de multas de los partidos,
porque han sido altas las multas a los partidos políticos. Entonces, es dinero que no se pierde, se recupera y regresa a lo público. Ahora, quiero lanzar un cuestionamiento y quiero que los tres me ayuden a comprenderlo a través de la ciudadanía. Estamos enfrentando pues un proceso complicado, grande, como ya lo venimos diciendo desde el inicio de esta mesa, con mucho dinero de por medio. ¿Y qué representa para nuestro país todo este proceso en medio de una negociación o una renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo le impacta directamente a nuestro país? Creo que es un tema muy importante desde el nivel político, que pueden utilizar también para las campañas, desde el nivel, por supuesto, económico para nuestro país y del electoral. Bueno, yo pienso desde esa perspectiva que en el caso de nuestro país, pues en realidad las elecciones son de las elecciones más caras que existen en América Latina. Y digamos que esto se ha encarecido por varias cosas. Y una de ellas tiene precisamente que ver con el aspecto político y mediático. Primero, digamos que se trata de un sistema político deslegitimado, en el sentido de que la mayoría de la gente, y si nosotros vamos a ver encuestas o análisis que se hacen a nivel internacional, pues ya no cree en los partidos políticos, hay desconfianza sobre las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema político? Invertir más dinero para tratar de legitimar y, digamos, de arropar que sean, digamos, elecciones transparentes, que la gente confíe en los resultados. Pero a pesar de eso, la gente, digamos, sigue teniendo dudas. Entonces, uno de los grandes retos que existen en este caso es que gran parte de la inversión que realizan los partidos, los candidatos y las casas de campaña se van en los aspectos de comunicación. En otras palabras, es importante para los partidos y para los candidatos que la gente los conozca. Entonces, como bien mencionan, bueno, hay candidatos que ya tienen años haciendo campaña. ¿Por qué se debe esto? Bueno, esto se debe por una sencilla explicación. Somos una sociedad mediática. ¿A qué me refiero? Que la fama se adquiere por la exposición de las personas a través de los medios. Entonces, con la estrategia que sea. Claro, ¿no? sí, pero es decir, si yo no salgo en los medios, si no aparezco en los periódicos, ni en la televisión, no existo. Entonces, los candidatos necesitan, digamos, invertir en su imagen, invertir en estrategias publicitarias y de marketing para que las personas lo conozcan. Ahora, ¿quién trató este plano internacional que acabas de señalar del Tratado de Libre Comercio, de esta renegociación? Y evidentemente, si volteamos a ver lo que acaba de pasar en Estados Unidos con las elecciones de Donald Trump, vemos un gran vacío ahí, digamos, una gran cantidad de problemas generadas en una, digamos, elección más sólida, en una democracia más estable que la mexicana, y donde hubo una intervención rusa a través de sistemas de información, es decir, de tratar de generar una percepción negativa en los candidatos. Entonces, digamos que el campo mediático, en ese sentido, o el campo de la comunicación, puede influir o no en los votantes. Claro. Ahora, doctor, en ese sentido, y toca un tema muy importante, ¿nuestro país está blindado para ese tipo de intromisiones? Pues desde luego que sí, el sistema electoral está totalmente asegurado. Hay en el imaginario o en el ideal de los ciudadanos que recuerdan los viejos sistemas electorales de la famosa caída del sistema. Bueno, todavía el Bronco en días pasados estaba diciendo que se había caído el sistema y por eso sus firmas no habían sido suficientes. Y que los memes están buenísimos en las redes, de las credenciales estas, pero bueno, ese será otro tema. Yo les diré que el sistema electoral es todavía tan rudimentario como el del siglo XIX. Todo es en papel, todo lo hacemos en papel. Las redes, el sistema informático lo utilizamos solo como una herramienta. Entonces, en 2006 ustedes recordarán que hubo inclusive algunos científicos distraídos de la UNAM que quisieron hacer fundamentos de que se había hecho un fraude a través del PREP. Y bueno, pues solo quien no conoce las elecciones les cree, porque todo lo hacemos en papel y el PREP no es más que un reflejo momentáneo del día de la jornada electoral. Todo está en papel. Si los sistemas fueran desbastados, intervenidos o, pues no sé, hackeados por los rusos o por los iraníes o por quien sea, no importa. O sea, la evidencia de la elección está en papel y con velas, aparatos, inclusive sin energía eléctrica, podríamos tener el resultado de la elección. A lo mejor nos tardaríamos poquito más, pero hay garantía absoluta de que el sistema electoral es infalible para ese tipo de intervenciones. No así el ciudadano. El ciudadano sí debe estar muy alerta. No es corruptible, pero sí a través de los medios. Bueno, pues el doctor más que nadie nos puede decir qué efecto tienen los medios. Entonces, la imagen sustituye a la idea. Pero precisamente eso fue lo que pasó. Ese es el riesgo. En Rusia, es decir, en Rusia, digamos, hackeo ruso no se refirió a desmontar el sistema y poner cifras
falsas a favor de Donald Trump o en contra de Hillary. No, sino se trató de crear desde meses antes una percepción negativa con estas noticias falsas o estas llamadas fake news para que los votantes en su imaginario colectivo, digamos, cambiaran de decisión al final de cuentas, ¿no? Y que ese es un punto importante, y platíquenos desde su experiencia la importancia de los medios de comunicación en este periodo de campañas. Hoy se habla mucho de redes sociales, que llegan a muchas personas, que hay muchas fake news o noticias falsas. ¿En qué papel queda, por ejemplo, en Zacatecas, usted que lleva los estudios pertinentes, medios tan importantes como la televisión y la radio? Bueno, digamos que si nosotros nos situamos en el caso de Zacatecas, los medios son muy importantes. Es decir, el sistema comunicativo es básico para el sistema democrático y también requiere transparencia. Si nosotros nos vamos a las cifras, por ejemplo, de Zacatecas, el 42% de la población utiliza Internet. De esta cifra, casi el 80% es usuaria de redes sociales digitales. Y de estos, la mayoría, digamos que tienen perfil en Facebook. Cuando nosotros hicimos una encuesta el año pasado para preguntarle a estos usuarios de Facebook por qué medios se informan principalmente, descubrimos varias cosas. Número uno, aproximadamente el 86% dice que se informa por Internet. De esta cifra, la mitad, o sea, el 50% de los usuarios de Internet dice que se informa por Facebook. O sea, esto es algo interesante por Facebook. Pero cuando les preguntas, ¿qué tanto confías en la información de Facebook? Aquí viene una contradicción muy interesante. Sí, el 70% dijo que duda de que lo que se circula en Facebook sea real. Entonces, por un lado dicen, sí, me informó por Facebook, pero, pues es que lo tenemos aquí, doctor, pero como que no creo que me digan la verdad. Y entonces, ¿en quién tienen más confianza? Aquí surgió algo muy interesante que nosotros encontramos. Tienen más confianza aún en los medios tradicionales como son la radio y la propia televisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Internet? Un fenómeno de profusión. ¿Qué significa esto? Que bueno, los medios de comunicación difunden sus noticias, difunden los contenidos tradicionales, pero por otro lado, los candidatos difunden de sus campañas sus estrategias electorales. Los institutos políticos motivan a la gente que vaya a votar. Y por otro lado, cada ciudadano, desde su trinchera, desde su teléfono móvil, construye sus propios contenidos, reproduce memes o los destruye. Entonces, digamos que estamos en una competencia de información terrible, o sea, no es algo simple, ¿no? Entrar a las redes y ver toda esa información, toda esta profusión. Entonces el ciudadano, digamos que necesita una serie de filtros para verificar que lo que se está publicando en realidad se apega a la realidad o evidentemente es una fantasía, ¿no? Pues mejor apegarse a los medios tradicionales, que son los que de alguna manera les presentamos lo más real posible, dan una mayor seguridad, claro. Por supuesto. Se nos va acabando el tiempo, me da tanta lástima porque tenemos tantos temas sobre la mesa. Yo los quiero invitar a que sigamos participando en esta dinámica, pero no puedo dejar de lado que estamos hablando de las campañas. Y mediáticamente, ¿qué es lo que esperamos con lo que hemos visto en las precampañas, rumbo a las campañas de estos candidatos? ¿Qué es lo que la gente espera? Porque vemos también una figura política ya un tanto transformada, más cercana a la gente, fuera corbata, fuera cosas. ¿Qué vamos a esperar o qué es lo que, bajo tu tónica, vamos a esperar en los próximos días? Bueno, efectivamente, hay varias cosas. Número uno, lo que estamos viendo es que los candidatos se están despolitizando. Es decir, se están alejando de los partidos, de la figura tradicional del político, están diciendo, yo soy también ciudadano y como que yo voy a hacer las cosas distintas a los anteriores políticos. Y por otro lado vemos también un espacio, este espacio mediático, que me refiero a los medios tradicionales, y este espacio de las redes sociodigitales como un campo de batalla. O sea, Internet se ha convertido en un espacio de conflicto donde lo que vemos es una lucha de discursos, donde cada uno evidentemente tiene sus distintas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses? Yo pienso que es una guerra terrible por tratar de ganar la confianza del votante y también por tratar de montar algo que se genere en estas nuevas sociedades conectadas a la tecnología. Es, digamos, etiquetar o colocarle atributos positivos al candidato o bien negativos al contrincante. Entonces, digamos que eso es lo que nos vamos a enfrentar y evidentemente... ¿Y eso es lo que espera la gente que vota? No, claro que no. La gente que vota no espera eso. De hecho, la última encuesta que se hizo aquí en Zacatecas sobre los electores, lo que dijeron ellos fue, lo que yo espero es que ya no me digan propuestas, ¿no? Yo lo que quiero es que me digan cómo van a solucionar los problemas. Eso es lo importante, ¿no? Sí, desde luego. Yo tengo una pregunta para el licenciado. Hay dos porcentajes interesantes del presupuesto que se destinan, un 4% para la cultura educativa y un 1% para el monitoreo de los tiempos de radio. Es un 5% del total del presupuesto. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es el adecuado?
el porcentaje. Tal vez el tema de promoción de la participación ciudadana se debería incrementar. Sí. Mire, estados como el mexicano han descuidado el tema de la instrucción, de la educación. Si ustedes ven el presupuesto federal, hay una cantidad tal vez muy marginal que se dedica a educación, cuando los principales temas de un país, de un estado como el nuestro, debería ser educación, salud y seguridad. Creo que si el presupuesto se invirtiera en eso, sería suficiente. No es mucho, pero lo aplicamos bien. Traemos programas de promoción de la participación ciudadana y desde luego monitoreamos día y noche radio y televisión. Y con esto nos vamos a ir. Qué lamentable, de verdad. Es el primer ejercicio y yo los invito a que tengamos otra mesa más adelante para seguir hablando de estos. Les agradezco a cada uno su presencia. A la orden, Pedro. Y bueno, temas de mucho interés.